A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche vamos a tener una edición especial. Cristina Trujillo contestando inquietudes y dando recomendaciones para su cierre fiscal en el régimen tributario respectivo. Tenemos varias inquietudes sobre las definiciones importantes de pertenecer a un régimen tributario impositivo, para lo cual quiero comenzar definiendo algunos conceptos básicos que en esta noche tú debes irme acompañando para que estos conceptos, hablemos fundamentos, sea lo esencial en el momento que usted realice su cierre fiscal en el régimen impositivo correspondiente. El impuesto a la renta. ¿En qué se basa en nuestro país? El Ecuador se basa en el concepto de renta global. El artículo 1 de la ley tributaria, el artículo 2 de la ley tributaria y el artículo 1 del reglamento fiscal nos recuerdan que las personas naturales y las sociedades se someterán a este principio, a este modelo de renta global. La primera pregunta que me hacen es: ¿qué es la renta global? Y si la renta global se aplica al concepto de un régimen general o de un régimen simplificado. Bueno, la renta global, en lenguaje sencillo, que usted en esta noche me entienda, me comprenda, es la acumulación de todos los ingresos que tiene el sujeto pasivo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Juan Pérez tiene ingresos en relación de dependencia. Adicionalmente, tiene ingresos por honorarios profesionales, pero también tiene ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles. Bajo este principio, bajo este modelo de renta global, que es el que adopta nuestra ley tributaria para la determinación y pago del impuesto a la renta, quiere decir que Juan Pérez debe sumar todos los ingresos, que les tiene que consolidar, tiene que generar un solo, hablemos, concepto de acumulación de ingresos para tributar en su régimen tributario que le corresponda. Esa es la renta global. Tanto sus ingresos de fuente ecuatoriana como los de no fuente ecuatoriana. Juan Pérez debe acumular sus ingresos para tributar adecuadamente bajo la normativa tributaria que le corresponde, que en este caso será pues un régimen general o un régimen simplificado. Esa es la renta global. Eso no quiere decir que en nuestro país no existan ingresos que se someten a impuestos únicos, como por ejemplo el tema de la enajenación de acciones o de rifas, sorteos y similares. Sí tenemos algunas rentas que se someten a lo que es el impuesto único, pero nuestro modelo principal o nuestro fundamento principal para tributar el impuesto a la renta es el concepto de renta global. Son conceptos básicos que tú como contador, como financiero o el empresario debemos conocer. Estos lineamientos fundamentales de nuestra ley de régimen tributario interno. Ahora viene la siguiente pregunta. Estos ingresos que se van a acumular bajo este concepto de renta global, ¿de dónde provienen, Cristina? Tenemos dos fuentes principales, el trabajo y el capital. Tú debes identificar correctamente cuando tu renta es del trabajo o del capital. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay algunas rentas que pueden someterse
a un régimen general o un régimen simplificado. ¿Qué son las rentas del trabajo? ¿Qué son las rentas del capital? ¿Qué mejor darte con ejemplos que podamos entender claramente? Rentas del trabajo. Por ejemplo, la relación de dependencia, la ocupación liberal, las actividades empresariales. Esas son rentas del trabajo. Cristina Trujillo es abogada, tiene un ingreso por honorarios por servicios profesionales. Mónica del Pilar es contadora, ella trabaja en relación de dependencia. En los dos casos tenemos rentas del trabajo y nos vamos a someter al régimen impositivo que nos corresponda, un régimen general o un régimen simplificado, que eso vamos a ver más adelante. La compañía ABC vende inventarios, vende computadoras, vende artículos de limpieza. Perfecto, igual es una renta del trabajo, es una actividad empresarial. Pero también tenemos rentas del capital, que en lenguaje contable, porque a mí me gusta mucho hablar de norma contable, de normas NIPS, se llamarían activos usados por terceros. Vamos a hablar de dos ejemplos claros de una renta del capital. Juan Pérez vive de arrendamiento de bienes inmuebles. Juan Pérez tiene inversiones en acciones y tiene dividendos. Juan Pérez tiene un intangible que le produce regalías. Esas se llaman rentas del capital. Es decir, y otra de las preguntas que me hacían era, Cristina, ¿un mismo sujeto pasivo puede tener varias fuentes de ingresos? Y la respuesta es claro que sí. Puede tener rentas del trabajo, rentas del capital o ambas fuentes. Esto está claramente definido en nuestro marco regulatorio, así como también el concepto de renta en el artículo 2 de la Ley del Régimen Tributario Interno. La renta es el ingreso que puede ser de fuente ecuatoriana o no, en dinero, en especies o servicios. Es importante que tú conozcas esto, para que en este cierre fiscal 2022 cuantifiques correctamente tus ingresos en el ámbito tributario. Y ahí voy a otro artículo, el artículo 1 del reglamento fiscal, cuantificación de los ingresos. Si tenemos el modelo de renta global basada en el ingreso, lo importante es cuantificar correctamente los ingresos. Y ahí viene una recomendación. No podemos tener riesgos fiscales, peor, lo que se llama la omisión de ingresos. El artículo 1 del reglamento fiscal habla sobre la cuantificación del ingreso. ¿Cómo se cuantifica en el ámbito tributario? La norma claramente le dice, las personas naturales, residentes, las sociedades en general, cuantificarán sus ingresos por el precio de venta del bien transferido, del servicio prestado o de los rendimientos en sociedades o en inversiones que se llama activos usados por terceros. Mira, qué interesante. En el momento que te dice se cuantificará por el precio de venta del bien transferido del servicio prestado, estamos hablando del principio del devengado tributario. Nuestra ley tributaria se basa en el principio del devengado, no en el método de caja. ¿Qué es este principio del devengado? Yo ya transferí el bien, yo ya te presté el servicio, yo debo reconocer el ingreso. Incluso existe la famosa guía del contribuyente para llenar el formulario 101, una guía espectacular, un excelente trabajo realizado por el Servicio de Rentas Internas, donde nos habla cómo se cuantifican estos ingresos. Incluso habla que el principio del devengado, el principio de la realización, va más allá de la forma, en este caso, que pueden ser las formas materiales como una factura. Pero si usted prestó el servicio, si usted entregó el bien, tenemos que registrar ese ingreso en el periodo fiscal que corresponde. Y ahí viene otro artículo muy importante, que es el artículo 7 de periodo fiscal. Este artículo nos recuerda que tanto los costos, los gastos, los ingresos deben estar registrados en el periodo fiscal que corresponde. Adicionalmente, es muy importante que sus estados financieros, que son las bases de las declaraciones, ya se encuentren aplicando una correcta presentación contable. Y a mí siempre me preguntan cuál es esta, las NIPS. Por supuesto que sí. Clasificar correctamente nuestros ingresos ordinarios,
nuestra venta de bienes, prestación de servicios, activos usados por terceros, las otras rentas, las ganancias, los costos, el costo de producción, el costo de venta, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, porque además les recuerdo, en el último decreto, en el 586, que reforma el reglamento, el fisco nos dice que nuestros estados financieros, que son la base de la declaración, tienen que tener una correcta clasificación de costos y gastos. Habla del costo de producción, habla del costo de ventas. Porque recuerde que la autoridad de control le interesa saber cuál es su tipo impositivo fiscal. Nos va a comparar lo que usted tributa frente a su sector, lo que usted tributa frente a su actividad. Y eso está definido en nuestra norma fiscal. Y para eso es importante tener estados financieros correctamente presentados, agrupadas las cuentas como tiene que ser, para que incluso esas comparaciones, no solo en el ámbito financiero, sino también ahora en el tributario, sean las correctas. Y usted evite cualquier riesgo presuntivo simplemente por no hacer las cosas adecuadas desde la contabilidad. La contabilidad es la herramienta más efectiva que tienen los empresarios, los organismos de control, para saber qué es lo que está pasando en nuestras empresas, en nuestras actividades. Una correcta contabilidad, correctamente clasificada, los ingresos, los costos, los gastos, los activos corrientes de los no corrientes, igual que los pasivos, las cuentas patrimoniales, le permite a usted tomar decisiones adecuadas y sobre todo en el cierre fiscal. En este cierre fiscal 2022, así usted sea un negocio chiquito, un negocio mediano, un gran negocio, una gran sociedad, el tener información contable bien manejada, adecuada, a tiempo, le va a permitir no solamente que tome decisiones correctas, sino que también si existieren errores, porque no quiero hablar del tema de irregularidades, usted las pueda corregir a tiempo. Porque a la larga, el poder determinar correctamente nuestros impuestos debidos es una obligación de todos los sujetos pasivos. Luego me preguntan los regímenes impositivos. Bueno, si vamos a hablar de un régimen general o de un régimen simplificado, y si estamos hablando del impuesto a la renta, sigue siendo renta global, sigue siendo la base fundamental, el ingreso. Y otra de las preguntas que me hacían era si los artículos de fuente ecuatoriana de ingresos grabados, el artículo 9 de exenciones, les aplican a los dos regímenes. Por supuesto. Todo lo relacionado con ingresos les aplica, escúcheme bien en esta noche, porque este es un programa especial, hecho para usted, para los financieros, para los contadores, para los abogados, para los emprendedores. En el régimen impositivo que usted se encuentre, es una noche especial, es un programa para contestar inquietudes. Sí, estos artículos relacionados con el ingreso exento, grabado, les aplica a los regímenes, al régimen general y al régimen simplificado. Me dicen, Cristina, ¿cuál es el artículo de ingresos exentos para un régimen RIMPE? El artículo 9 de la ley tributaria. ¿Cuál es el artículo de los ingresos exentos para un régimen general? El artículo 9. Es decir, que la base legal es la misma en un régimen RIMPE que en un régimen general, porque estamos hablando de ingresos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que en un régimen simplificado se habla del ingreso bruto anual, menos descuentos y devoluciones. Y adicionalmente, pues ya para la determinación del impuesto a la renta, por ejemplo, si usted en un tema RIMPE emprendedor, pues el reglamento nos define muy bien, muy claramente cómo se define esa base imponible, porque usted ya sabe que en el régimen negocios populares 22 y 23 pues tenemos una cuota fija de $60 que pagar tanto por IVA como por renta. Pero en el régimen general, ¿cuál es la diferencia en el tema del tratamiento del ingreso? Es el ingreso neto. El ingreso que le permite a usted asociar costos y gastos deducibles. Y si nos centramos al régimen general, ahí viene otro artículo importantísimo, el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Y qué te dice este artículo 10? Que serán deducibles para un régimen general, que sea de sociedades o de personas naturales que estén bajo este régimen general, los costos y gastos de inversiones necesarias para obtener, mantener, mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentran exentos. Cristina Trujillo le bautizó a esto como el principio de causa y efecto, ese artículo 10. A ingreso grabado
costo y gasto deducible a ingreso exento, costo y gasto no deducible. Pero recuerde que estoy hablando en este preciso momento del régimen general. Cristina, danos un tips para cerrar el régimen general y un tips para cerrar el régimen impositivo, por ejemplo, RIMP Emprendedores. Vamos primero con el régimen general. Registre su contabilidad bajo una política contable de medición adecuada. La contabilidad bien llevada hace que los riesgos laborales, tributarios, societarios sean disminuidos. Tome una política contable ideal, adecuada, que en este caso el lenguaje contable único en el Ecuador se llama Normas Internacionales de Información Financiera. Política de medición. ¿Cómo registro inicialmente la transacción? ¿Cómo registro la transacción al 31 de diciembre? Si usted es una sociedad que está bajo NIPS, no se olvide de realizar todas las pruebas de valor razonable. Pruebe que sus activos a fecha balance sean activos de recuperación. Pruebe que todos sus pasivos se encuentren registrados, que no existan pasivos ocultos. Que el patrimonio del accionista sea lo que realmente es. Que los ingresos ordinarios devengados, aplicados una buena política contable, estén registrados en la contabilidad. Que no tengamos problemas de integridad, peor de omisión de ingresos, que esto ya es hablar de ligas mayores, un riesgo hasta de carácter penal. Que sus costos y gastos sean devengados del periodo. Yo no puedo tener costos y gastos del 22 registrados en el 23. Yo tengo que revisar que todos mis costos y gastos del ejercicio estén registrados, porque estoy ahorita dando recomendaciones y tips del régimen general. Haga todas las pruebas de valor razonable que exigen las NIPS, en inventarios, en instrumentos financieros, en propiedad, planta y equipo, en activos biológicos, en activos intangibles. Todas sus provisiones deben estar registradas. Cristina, ¿qué pasa con la provisión de jubilación patronal y desahucio en el 2022? Tienes que registrar. Es un pasivo cierto, es un pasivo real, que nace de un hecho pasado. ¿Qué son los pasivos? Obligaciones presentes, que nacen de un contrato, de una disposición legal, y los empleados están contratados por un tema contractual, por una ley, y acumulamos beneficios corrientes y largo plazo o posempleo también. Y que si debo registrar la provisión de jubilación patronal y desahucio a pesar que el gasto es no deducible, por supuesto, porque su balance tiene que ser razonable. Y si debo registrar impuestos diferidos, por supuesto que sí, debes registrar impuestos diferidos, porque el pago efectivo es gasto deducible, se genera automáticamente una temporalidad. ¿Y con qué norma? Con la regla general de los impuestos diferidos. Hay consultas vinculantes sobre el tema. Tus balances no le debe faltar nada en materia contable. Y una vez que tengas un balance razonable, comience a revisar que también haya cumplido simultáneamente con la norma tributaria. Comience haciéndose un checklist desde las cuentas del activo hasta la última cuenta del estado de resultados integrales. Revise la forma de registrar las provisiones, las estimaciones, y comience a hacer ya las pruebas fiscales, que nunca van a pasar de moda, porque la parte tributaria está ahí, nace de un derecho público. La obligación tributaria nace del derecho público. ¿Que tengo que hacer mi prueba de gastos de viaje? Por supuesto. Revise que se haya cumplido con lo que establece el artículo 10, numeral 6 de la ley tributaria y el artículo 21 del reglamento. ¿Que los gastos de viaje son necesarios? Claro que son necesarios, pero tienen un límite de deducibilidad. ¿Que los gastos de viaje tienen que estar bien soportados del empleado en relación de dependencia? Pero por supuesto. ¿Que tengo que hacer la liquidación de gastos de viaje? Es obligatorio y de acuerdo al artículo 21 del reglamento fiscal. ¿Y qué pasa con mis gastos de gestión? Haga la prueba de gastos de gestión. Haga el límite de deducibilidad, los gastos de promoción, de publicidad, el famoso patrocinio. Les recomiendo, utilice el patrocinio, porque aparte que no tiene límite de deducibilidad, tiene un 150% de deducción especial. Aplique correctamente. Tenemos ministerios muy importantes como el del deporte, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se han estandarizado fabulosamente para darnos paso a paso cómo hacer estos patrocinios. ¿Que tengo que revisar el gasto nómina? Claro que sí, y conjugando varias leyes tributarias. La ley tributaria, después la ley de seguridad social, el código del trabajo, revisar que todos sus empleados estén afiliados, que se haya aportado al IES adecuadamente, porque eso genera deducibilidad. Cristina, pagos al exterior, delicado. El pago al exterior hay que tratarlo con mucha prudencia,
porque son retenciones altas, importantes para la deducibilidad, aparte de la realidad económica y la imputabilidad. Que si tengo que aplicar un convenio de doble tributación, ¿cómo lo hago? Correctamente, leyendo el convenio, viendo a qué modelo pertenece, si es un OCDE, un ONU, si es que es un modelo propio del Ecuador, ver los requisitos formales para aplicar el convenio, que ahora le digo que es de aplicación automática. Y la realidad económica, por favor, presente en cada transacción que usted realiza. El contrato no es suficiente. La factura no es suficiente. Hay que demostrar el bien transferido, el servicio prestado. Cuando el fisco le pregunte, ¿y cuáles son los entregables? A, B, C, D. Aquí está, fisco, mi realidad económica. Determinar correctamente la base imponible, claro, la que le corresponda, si es una sociedad o si es una persona natural obligada a llevar contabilidad, pues en un régimen general, pues aplicar como es debido. Cris, ¿y si estoy ahora en un régimen RIMPE emprendedor? Salimos ahora del régimen general. 2 recomendaciones súper importantes. Recuerde que el ingreso tiene los mismos artículos que en el régimen general, el RIMPE, emprendedores, pero también recuerde que por más que se pague sobre el ingreso bruto, menos descuentos y devoluciones, debo tener formalidad, porque así lo dice la norma simplificada del RIMPE. Los costos y gastos tienen que estar soportados en comprobantes de venta válidos, tienen que estar bancarizados. Tengo que cumplir deberes formales que están tanto en el Código Tributario como en la propia ley tributaria en el capítulo del RIMPE. Pues lógicamente, tengo que tener una actividad soportada. Si hablamos específicamente del RIMPE emprendedores, determinar correctamente la base imponible, considerar mis ingresos operacionales, sí, y no operacionales, pero del régimen RIMPE para la tasación. Descontarme descuentos y devoluciones debidamente soportados en comprobantes de venta válidos. Revisar si tengo generaciones o reversiones por impuestos diferidos en el caso que lleves contabilidad. Y obviamente que estés llevando las normas NIPS. Adicionalmente, no incluyas las rentas que están excluidas por el artículo 97, numeral 4 de la ley, que son las rentas excluidas propias del régimen RIMPE. Y el artículo 228 del reglamento fiscal también te dice, y no incluyas rentas que te provengan por impuestos únicos o de régimen general, de manera, hablemos global, porque cada que se va al impuesto único, se va a la renta general. Es decir, determina correctamente esta base imponible y aplica la tabla progresiva del régimen RIMPE emprendedores. Luego tendrás que compensarte los créditos tributarios y te dice que se apliquen solo los beneficios establecidos para este régimen basado en el ingreso de la normativa vigente, y te dice que de igual forma distraer para el cálculo o para la compensación del crédito tributario, el crédito tributario de renta, de salida de divisas y de los impuestos pagados en el exterior, y tienes tu impuesto por pagar. Esta es una edición especial en donde su amiga Cristina Trujillo quiere que usted haga las cosas bien. La lectura de las NIPS nunca pasará de moda, que es la norma contable que tenemos que saber. NIPS completas o NIPS para pymes. Actualizarnos y revisar qué hay de novedades en el régimen impositivo que me toca. Determinar adecuadamente esa base imponible. ¿Sí? Preparar mis declaraciones. Estamos a la espera pues que el Servicio de Rentas Internas actualice los formularios. Cumplir con mis deberes formales. Pagar el impuesto a la renta, y usted tiene que saber que el primer determinador de impuestos es el sujeto pasivo. Y luego el sujeto activo para ver si lo que tú determinaste es adecuado. Tenemos 4 años desde la fecha que se presenta la declaración para que el fisco nos pueda revisar y determinar de manera directa o presuntiva. Es decir, queremos que usted haga las cosas perfectas, porque sabemos que usted es un excelente contador financiero, empresario, emprendedor. He tratado, de alguna manera, darte esos tips importantísimos para un cierre fiscal general como un cierre fiscal bajo régimen simplificado. Voy a seguir contestando y haciendo estos programas especiales. El día de hoy no hemos tenido un entrevistado, pero he querido compartir con usted por todas las cientos de preguntas que tengo en mis redes sociales para en esta noche tan especial de tributación de hoy compartir contigo y evitar que cometamos riesgos innecesarios. Tributación de hoy, un programa educativo, cultural, un programa para usted, para esa capacitación,
permanente y continua. Y como siempre, soy su amiga Cristina Trujillo y nos volveremos a ver la próxima semana con un entrevistado espectacular. Pero hoy, edición especial, tips del cierre fiscal general y emprendedor. Nos volvemos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.